¿Y si los primeros reyes de la tierra nunca dijeran que inventaron su trono, sino solo que lo heredaron? Bajo las ruinas del sur de Mesopotamia, donde los canales de irrigación antaño tallaron el orden en el caos, tablillas de arcilla aún conservan un recuerdo más antiguo que un imperio. Cada cuña, presionada en la tierra húmeda hace 4.000 años, llevaba el peso de la herencia. Registros no de triunfo, sino de sucesión, de entrar en un mundo ya medido, ya gobernado, ya completo. Así que, antes de que el silencio se profundice, tómate un momento para darle a me gusta a este video y suscribirte, solo si te atraen las historias que cuestionan lo que creemos saber sobre los orígenes. Y si todavía estás escuchando, deja un comentario diciéndome dónde estás y qué hora es. Me gustaría imaginar que este silencio se extiende por el mundo mientras el pasado susurra a través del presente. La historia no comienza con la invención, sino con la excavación. En 1849, el diplomático británico Austen Henry Layard descubrió fragmentos de tablillas cuneiformes cerca de la antigua ciudad de Nínive, entre los escombros de bibliotecas derrumbadas. Encontró algo que no debería haber existido. Una crónica que enumera los reyes que gobernaron antes del diluvio universal, cuyos reinados se extendieron por decenas de miles de años. El documento era clínico, incluso burocrático, escrito en el mismo estilo contable utilizado para los almacenes de grano y los inventarios de los templos. Se llamaba la lista de los reyes sumerios, y comenzaba con palabras que aún perturban la cronología que nos hemos construido. Tras el descenso de la realeza del cielo, la realeza llegó a Eridu. No fue inventada, ni conquistada, ni ganada, sino que descendió. La tablilla no describía a los humanos reclamando el poder por primera vez. Los describía recibiendo un cargo ya existente, heredado de gobernantes cuyos nombres aparecían junto a reinados de una duración imposible. 43.200 años para un rey. 36.000 para otro. Los eruditos han pasado más de un siglo intentando justificar esas cifras como metáforas, como inflación simbólica, como un error de copista. Pero los copistas no las trataron como metáforas. Registraron estos reinados con el mismo tono que usaban para medir la cebada y contar el ganado. Sin adornos mitológicos, sin poesía divina, solo nombres, ciudades y duraciones enumerados como si copiaran de un archivo que creían veraz. Y entonces llegó el diluvio. La lista lo marca claramente, una línea divisoria entre una era y otra. Tras el retroceso de las aguas, la realeza regresó. Pero las cifras cambiaron. Los gobernantes postdiluvianos vivieron vidas mortales. El tono pasó de la administración cósmica al gobierno humano. Algo había terminado. Algo se había perdido. Cuando los arqueólogos excavaron las ciudades mencionadas en la lista de reyes, Eridu, Uri-Suruppak, encontraron evidencia física de inundaciones catastróficas alrededor del 2900 A. Capas de limo limpio interrumpiendo los escombros de los asentamientos, esfuerzos de reconstrucción sobre cimientos más antiguos. El diluvio no fue una conveniencia mitológica. Fue un hecho estratigráfico. Pero aquí es donde el silencio empieza a zumbar con implicaciones. Las ciudades reconstruidas tras el diluvio no fueron reinicios primitivos. Llevaron adelante sistemas de riego avanzados, alineaciones astronómicas, marcos matemáticos basados en el conteo de base 60, el mismo sistema que aún rige nuestra medición del tiempo. La escritura apareció no como pictografías rudimentarias que luchaban por desarrollar lenguaje, sino como una escritura completamente formada capaz de registrar leyes, medicina y movimientos planetarios. En el archivo de un templo de Nippur, los excavadores encontraron textos administrativos que describían la reconstrucción de estructuras sagradas. Entre las inscripciones dedicatorias, apareció una frase que lo cambia todo. Se trata de la restauración de lo que era antes. Restauración, no fundación, no innovación, restauración. La palabra implica memoria. Implica modelos. Implica que lo que llamamos el nacimiento de la civilización podría haber sido, para quienes la construyeron, un acto de reconstrucción. Reflexiona un momento. Imagina que eres un escriba en la antigua Uruk, prensando juncos en arcilla blanda bajo la sombra de un sigurat que se eleva en capas escalonadas hacia las estrellas. Estás registrando el decreto de un rey, pero tu formación no provino de la experimentación. Proviene de la copia de tablillas más antiguas, que a su vez fueron copiadas de tablillas aún más antiguas. Tu calendario divide el año según ciclos lunares calculados con precisión. Tus matemáticas pueden predecir eclipses. Tus textos médicos describen procedimientos quirúrgicos.
Y cuando te preguntas dónde comenzó este conocimiento, tus maestros te dicen que fue dado, no descubierto. ¿Dado por quién? Los textos los nombran. Anu, Enlil, Enki, Ninursag. En los registros sumerios, estos seres no son creadores distantes que habitan en la abstracción. Son administradores, jueces, medidores del tiempo, asignadores de ciudades y dominios. El lenguaje que los describe carece de la reverencia de la adoración. Se asemeja más a la burocracia. Funcionarios que gobiernan territorios, resuelven disputas, establecen leyes. Los Anunnaki, en las primeras fuentes sumerias, antes de que los mitos posteriores les otorgaran divinidad. Los Anunnaki aparecen como gobernantes de un mundo estructurado. No realizan milagros. Asignan recursos. No inspiran himnos. Emiten decretos. Y luego, tras el diluvio, se retiran. No destruidos, no derrocados, simplemente ausentes. Y la humanidad continúa sola, guiada solo por el recuerdo de un orden que creen que no les correspondía originalmente crear. Esta no es la historia de dioses como los imaginamos. Es la historia de la herencia, de civilizaciones que nunca afirmaron ser las primeras, sino solo ser las que sobrevivieron. Desde Sumeria hasta Egipto, desde el Valle del Indo hasta Mesoamérica, las culturas describen el mismo patrón. Una era anterior de gobierno no humano, una división catastrófica y la humanidad reconstruyéndose tras las consecuencias. Lo que cambia son los nombres. Lo que permanece constante es el recuerdo de la sucesión. Así, la pregunta surge silenciosamente, como el polvo que se asienta tras una excavación. Si los humanos no inventaron la civilización, ¿quién creían los antiguos que gobernaba antes que ellos? La respuesta comienza en el sótano de un museo en Estambul, donde un prisma de arcilla no más grande que una botella de vino reposa tras un cristal reforzado. Fue descubierto en 1906 por el arqueólogo alemán Hermann Nilprecht, enterrado bajo las ruinas de la biblioteca del templo de Nippur. Los 4 lados del prisma contienen 18 columnas de texto cuneiforme. Una versión completa de la lista real sumeria, copiada alrededor del 2100 de fuentes que el propio escriba describió como antiguas. Cuando Helprecht tradujo por primera vez las primeras líneas, se dice que permaneció en silencio durante varios minutos, sin saber si había cometido un error. Debido a que el texto no describió el comienzo del gobierno humano, describió su reanudación. El lenguaje es desconcertantemente preciso. Antes de enumerar reyes mortales con duraciones de reinado reconocibles, 23 años, 18 años, 36 años, el escriba registra algo completamente distinto. 5 ciudades, 8 gobernantes, duraciones de reinado que abarcan épocas. 28.800 años. 36.000 años. 43.200 años. Luego, una sola oración divide toda la crónica. Luego arrasó el diluvio. Después de esa línea, todo cambia. Las ciudades se reconstruyen. Surgen nuevas dinastías. Pero las duraciones de los reinados vuelven a la escala humana. La administración cósmica termina. Lo que sigue es historia reconocible. Reyes defectuosos, reinados cortos, luchas dinásticas. Pero lo que vino antes lleva el peso de algo que el escriba no pudo inventar y no descartaría. Esto no es mitología vestida de historia. Esto es historia luchando por preservar algo que heredó pero que no pudo explicar por completo. Cuando los arqueólogos iniciaron excavaciones sistemáticas en el sur de Mesopotamia a finales del siglo XIX y principios del XX, esperaban encontrar la evolución gradual de la civilización. Aldeas rudimentarias que se transformaban lentamente en pueblos, pueblos en ciudades, la simplicidad en complejidad. Así es como se supone que funciona el progreso. En cambio, encontraron Uruk. La ciudad apareció en el registro arqueológico alrededor del 3500 AC como si emergiera de la sombra, completamente formada. Murallas defensivas de 9 kilómetros construidas con millones de ladrillos de barro. El templo blanco se alzaba sobre una plataforma de 12 metros de altura, con sus esquinas alineadas con los puntos cardinales con precisión de topógrafo. Sellos cilíndricos que representaban una compleja iconografía religiosa. Tablillas administrativas que registraban la distribución del grano, las asignaciones de trabajo y el pago de tributos en un sistema de escritura ya lo suficientemente maduro como para manejar conceptos abstractos. No hubo periodo de aprendizaje, ni evidencia de experimentación. La cerámica se torneaba y se producía en masa. La arquitectura era monumental y geométricamente sofisticada.
La burocracia era culta y organizada. El arqueólogo Samuel Noah Kramer, quien pasó décadas traduciendo tablillas sumerias, la llamó la primera civilización repentina de la historia. La frase en sí misma revela la incomodidad. Se supone que las civilizaciones no son repentinas. Sin embargo, allí estaba una, dejando tras de sí más preguntas de las que los eruditos que la desenterraron supieron responder. Las tablillas mismas aumentan la extrañeza. No eran registros casuales ni diarios personales. Eran archivos. Miles y miles de documentos de arcilla, cosidos con dureza para resistir el paso del tiempo, cuidadosamente almacenados en bibliotecas de templos y centros administrativos. Quienquiera que haya creado este sistema de escritura comprendió la impermanencia. Comprendió que la piedra se erosiona, la madera se quema y la memoria se desvanece. Así que eligió la arcilla, abundante y eterna cuando se hornea correctamente. Y escribieron como si estuvieran preservando algo que de otro modo podría perderse para siempre. Una tablilla de Nippur, catalogada como CBS 10673, contiene un himno a la diosa Nisaba, patrona de la escritura y el grano. El himno no celebra la escritura como un logro humano reciente. En cambio, describe a Nisaba como quien abrió la casa del aprendizaje y reveló el un concepto sumerio que se refiere a los principios fundamentales que rigen la civilización, que existían antes de que los humanos los practicaran. Los no fueron inventados. Fueron descubiertos, o más precisamente, recordados. Otro texto del mismo archivo enumera los en detalle. Realeza, sacerdocio, verdad, descenso al inframundo, ascenso del inframundo, el arte de la metalistería, el arte de la marroquinería, el arte de la construcción, sabiduría, miedo, conflicto, victoria, consejo, juicio, toma de decisiones. Más de 100 elementos fundamentales de la existencia civilizada, cada uno tratado no como algo que los humanos desarrollan a través del ensayo y error, sino como algo ya completo, esperando ser accedido. El tono emocional es inconfundible. Recuperación, no innovación. Y luego está la astronomía. En 1881, el erudito jesuita Joseph Appen comenzó a traducir una serie de tablillas de arcilla de Babilonia que registraban los movimientos de Venus durante un periodo de 21 años. Las observaciones se atribuyeron al reinado del rey Ammisaduqa alrededor de 1650 a.C., pero la precisión sugería material fuente mucho más antiguo. Las tablillas predecían las apariciones y desapariciones de Venus con una precisión que requería siglos de observación continua. Rastreaban patrones que se repetían solo cada 584 días, calculaban el movimiento retrógrado y anotaban las salidas celíacas. Esto no era observación de estrellas primitiva. Era astronomía matemática. Los sumerios dividían el cielo en el zodiaco que aún usamos. Calculaban el mes lunar con una precisión de fracciones de segundo con respecto a las mediciones modernas. Conocían los periodos orbitales de los planetas visibles y los codificaban en un sistema sexagesimal, de base 60, que rige nuestra división de horas en minutos, minutos en segundos y círculos en 360 grados. ¿De dónde surgió ese sistema? No de contar con los dedos, ni de un desarrollo orgánico. Parecía completo, integrado en las primeras tablillas matemáticas, utilizado para todo, desde la topografía de campos hasta la predicción de eclipses. Parece menos una invención y más una herencia de una cultura que comprendía el tiempo profundo. Y quizás lo más inquietante de todo es que los propios sumerios nunca afirmaron ser los primeros. En las inscripciones de los cimientos de los templos, los reyes describen sus proyectos de construcción no como creaciones originales, sino como restauraciones. Reconstruye el templo tal como era en la antigüedad. Devolví la estructura sagrada a su antigua gloria. Incluso en su momento de aparente génesis, hablaban como si estuvieran recuperando lo que había sido. La palabra que usaban con más frecuencia era jibil. Renovar, restaurar, hacer como era antes. ¿Antes de qué? Esa pregunta flota en el silencio entre las capas de excavación. En la brecha entre las imposibles duraciones de los reinados y las dinastías mortales que le siguieron. En la precisión de un conocimiento que parecía sin precedentes. Los sumerios construyeron sus ciudades sobre tels más antiguos, montículos artificiales formados a partir de siglos de asentamientos derrumbados. Bajo Uruk, los arqueólogos encontraron 18 capas de ocupación distintas que se remontan a más allá del 5000 a.C. Bajo Eridu, la ciudad que la lista del rey menciona como la primera sede de la realeza, los excavadores descubrieron cimientos de templos construidos y reconstruidos 16 veces.
Cada nueva estructura se alineaba cuidadosamente sobre las ruinas de la anterior, como si mantuviera una geometría sagrada ininterrumpida a lo largo de milenios. Alguien estuvo allí antes. La tierra recuerda, aunque los nombres hayan sido olvidados. Y si los sumerios heredaban en lugar de inventar, si recordaban en lugar de descubrir, entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Quiénes eran los gobernantes que, según ellos, gobernaban este mundo antes de que los reyes humanos subieran al trono? En el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, una pequeña tablilla de arcilla designada como W444 reposa en un almacén con clima controlado. Mide aproximadamente 10 centímetros de alto y 7,6 centímetros de ancho, lo suficientemente pequeña como para sostenerla cómodamente en una mano. La superficie está cubierta de impresiones en forma de cuña realizadas con un estilete de caña alrededor del año 2000 a.C. A diferencia de los grandes monumentos reales o las dedicaciones de templos, esta tablilla es de naturaleza administrativa. Una lista. Un registro. El tipo de documento que un burócrata podría consultar para verificar la sucesión de autoridad. Comienza con la frase que ha preocupado a los historiadores durante más de un siglo. Nam lugal antae aba. En sumerio, esto se traduce directamente como cuando la realeza descendió del cielo. No fue establecida por humanos, no se ganó mediante la conquista, no se heredó de ancestros mortales. Descendió, como si el gobierno mismo existiera antes de que alguien en la tierra lo reclamara, residiendo en algún lugar superior hasta el momento en que descendió a la primera ciudad. El escriba que plasmó estas palabras en arcilla no estaba escribiendo poesía. La tablilla continúa con el mismo tono administrativo monótono utilizado en los registros mesopotámicos, listas de almacenes de grano, inventarios de templos, mediciones de tierras. Sin embargo, dentro de este lenguaje burocrático hay una afirmación que desestabiliza todo lo que asumimos sobre el origen del poder político. La lista de reyes trata a la realeza como un cargo anterior a sus ocupantes. Tras establecer que la realeza descendió del cielo, el texto identifica inmediatamente dónde aterrizó, Eridu, la primera ciudad. Y nombra al primer destinatario, Alulim. Luego registra la duración de su reinado, 28.800 años. El número yace allí en la arcilla, encajado entre el nombre de la ciudad y el nombre del siguiente rey, tan cierto como un total de cosecha. Sin explicación, sin calificación, solo una duración tan imposiblemente larga que obliga a una elección. O descartar todo el documento como fantasía, o aceptar que los escribas estaban registrando algo que creían que era factualmente cierto, incluso si el significado se ha vuelto confuso a través de milenios. El segundo rey, Alagar, gobernó durante 36.000 años. El tercero, en Menluana, 43.200 años. 5 ciudades, 8 reyes, reinados que abarcan épocas geológicas, registrados en el mismo estilo clínico usado para contar ovejas y medir cebada. Luego llega el diluvio, marcado con la misma brevedad administrativa. El diluvio arrasó. Después del diluvio, cuando la realeza fue bajada del cielo, la realeza estaba en Kis. El lenguaje refleja exactamente la primera línea. La realeza bajada del cielo. Pero ahora sucede por segunda vez, como si el cargo hubiera sido retirado durante la catástrofe y luego reinstalado después. Lo que regresa, sin embargo, es fundamentalmente diferente. El primer rey postdiluviano, Gaur, gobernó durante 1200 años. Todavía imposiblemente largo para los estándares humanos, pero una fracción de los reinados antediluvianos. Su sucesor, Guyanidaba Napad, gobernó 960 años. Los números continúan disminuyendo a través de sucesivas dinastías hasta que, para cuando la lista llega a reyes históricamente verificables como Gilgamesh, las duraciones de los reinados se asientan en la esperanza de vida humana. 21 años. 36 años. 15 años. La transición es gradual pero inconfundible. Algo cambió después del diluvio. La administración cósmica disminuyó. La mortalidad se reafirmó. Los académicos han propuesto numerosas explicaciones para estas cifras. Tal vez representen totales dinásticos en lugar de reinados individuales. Tal vez sean simbólicos, codificando ciclos astronómicos o eras mitológicas. Quizás escribas posteriores exageraron los reinados anteriores para otorgarles autoridad divina. Pero ninguna de estas explicaciones explica la precisión con la que se registran los números ni la forma sistemática en que disminuyen. Si las cifras eran puramente simbólicas, ¿por qué la cuidadosa progresión matemática? Si eran propaganda política,
¿Por qué presentarlas con un lenguaje tan seco y sin adornos? El escriba no ofrece ningún comentario, ninguna narrativa de intervención divina, ningún acontecimiento milagroso que justifique las imposibles duraciones. Solo nombres, ciudades y números, copiados de fuentes más antiguas que el propio escriba ya no podía contextualizar por completo, pero se negó a alterar. Un detalle destaca en la estructura de la propia lista. Antes de cada rey antediluviano, el texto utiliza la palabra sumeria lugal, rey. Pero también la asocia con frecuencia con el signo determinante de la divinidad. Tras el diluvio, esta asociación se vuelve inconsistente y luego desaparece por completo. El cargo sigue siendo el mismo. El título sigue siendo el mismo. Pero la naturaleza de quienes lo ostentan cambia de divina a humana. La realeza no cambió. Los reyes sí. Este no es un mito de la creación. Los mitos de la creación explican los orígenes mediante la acción divina. Dioses moldeando arcilla, infundiendo vida, creando mundos con su palabra. La lista de reyes sumeria no hace nada de esto. Simplemente registra la sucesión, como si documentara la transferencia de un cargo administrativo de un régimen a otro. Y cuando describe quién ostentaba la autoridad antes del diluvio, el texto añade ocasionalmente otra capa de información. Varias versiones de la lista de reyes incluyen notas marginales o textos paralelos que identifican a estos primeros gobernantes no solo por su nombre, sino por categoría. Se les llama Anunnaki, un término que aparece miles de veces en la literatura sumeria, acadia y babilónica. En mitos posteriores, los Anunnaki se convierten en dioses del inframundo, jueces divinos y legisladores cósmicos. Pero en las referencias más antiguas, el término tiene un significado más funcional. La palabra en sí se descompone en Anunnaki. Aquellos que vinieron del cielo a la tierra, o descendientes de An. An es el dios del cielo que representa el orden y la autoridad cósmicos. No se les describe con lenguaje de culto. No se les invoca en oraciones. En cambio, aparecen en contextos administrativos. Asignando ciudades, asignando dominios, midiendo el tiempo, estableciendo leyes. Su rol se asemeja al gobierno, no a la divinidad en sentido espiritual. Un texto sumerio, el debate entre el invierno y el verano, describe a los Anunnaki decretando el calendario agrícola. Otro, el Génesis de Eridu, los retrata decidiendo el destino de la humanidad antes del diluvio. En el descenso de Inanna, se sientan a juzgar como un consejo. En los himnos del templo, se les llama los grandes dioses que decretan destinos, pero los destinos que decretan son terrestres, rendimientos de las cosechas, derechos de agua, límites territoriales. El tono es de administración civil, no de misterio cósmico. Y aquí el silencio se vuelve más pesado con implicaciones. Si la realeza era un cargo que descendía del cielo, y si los Anunnaki fueron los administradores que lo ocuparon inicialmente, entonces la lista real sumeria no registra mitología. Registra una transición de gobierno de gobernantes no humanos a gobernantes humanos, marcada por la catástrofe y medida en el acortamiento gradual de la esperanza de vida. Los escribas que mantuvieron estas listas a lo largo de los siglos las trataron como registros históricos legítimos. Las copiaron en archivos reales, las citaron en disputas legales sobre la sucesión dinástica y las utilizaron para establecer reivindicaciones territoriales. La lista de reyes no era literatura religiosa. Era documentación constitucional. Lo cual plantea la inevitable pregunta, ¿quiénes eran los seres que se decía que gobernaban antes de los reyes humanos y por qué se les recordaba como gobernantes, no como dioses? En 1912, el arqueólogo de la Universidad de Pensilvania, George Barton, publicó la traducción de una tablilla de arcilla excavada en la antigua ciudad de Lagas. La tablilla, datada aproximadamente del 2400 a.C., contenía una disputa legal sobre derechos de agua entre dos templos vecinos. El texto describía las reclamaciones contradictorias sobre un canal de irrigación, resumía el testimonio de los testigos y luego registraba la resolución. En la parte inferior de la tablilla, debajo de la sentencia, aparecía una frase que parecía extrañamente fuera de lugar en un procedimiento legal por lo demás mundano. Los Anunnaki, los grandes dioses, han hecho que esta decisión sea vinculante. No como intervención divina, ni como imposición sobrenatural, sino como autoridad administrativa. La última instancia de apelación en una jerarquía burocrática. La tablilla trataba a los Anunnaki de la misma manera que un documento moderno podría referirse a una Corte Suprema o un Consejo de Gobierno. Su juicio se invocaba no porque realizaran milagros, sino porque su jurisdicción era reconocida como absoluta.
Así es como aparecen los Anunnaki en las fuentes sumerias más antiguas. No como objetos de culto, sino como funcionarios del orden. El término aparece más de 2000 veces en la literatura cuneiforme que abarca casi 3 milenios. Sin embargo, en los textos más antiguos, los escritos antes del 2000 a.C., antes de siglos de elaboración mitológica, los Anunnaki se describen con notable coherencia. Miden, decretan, asignan, juzgan y gobiernan los mecanismos por los que opera la civilización. Las instrucciones de Shuruppak, una de las obras más antiguas de la literatura de sabiduría sumeria, que data de alrededor del 2600 a.C., contiene consejos prácticos de un padre a su hijo. Entre las instrucciones sobre honestidad, trabajo duro y respeto a los mayores, destaca una línea: los Anunnaki han determinado tu destino. No alteres el cauce del agua. La frase es instructiva. Determinar el destino y mantener los cauces de agua se mencionan simultáneamente, como si fueran actos de gobierno relacionados. El destino, en este contexto, no es un destino místico, sino una asignación cívica. ¿Quién recibe el agua? ¿Quién controla la tierra? ¿Quién tiene la responsabilidad de mantener la infraestructura? Este es el lenguaje de la administración, no de la teología. Otro texto de aproximadamente la misma época, un himno de un templo de Nippur, describe al dios Enlil, jefe entre los Anunnaki, como aquel que hace que la azada y el arado sean abundantes. No mediante magia divina, sino mediante el establecimiento del orden agrícola. El himno continúa. Colocó la vara de medir sagrada, la cuerda de medir y la línea de agrimensura. Estas son herramientas de agrimensura, instrumentos de ingeniería. El tipo de herramientas utilizadas para planificar ciudades, cavar canales y dividir campos. El poder de Enlil se describe a través de la infraestructura. En los himnos de los templos sumerios recopilados alrededor del 2300 a.C., se asocia a cada Anunnaki con ciudades y funciones específicas. Enki es descrito como señor de Eridu y supervisor del agua dulce y la sabiduría. Ninursak gobierna el nacimiento y la fertilidad. Nanna mide el calendario lunar. Utu regula la justicia y el comercio. Estas son carteras, jurisdicciones. Cada Anunnaki gobierna un dominio esencial para el funcionamiento de la civilización. Y los textos antiguos los describen ejerciendo ese gobierno de maneras prácticas y terrestres. Un sello cilíndrico del período Uruk, alrededor del 3200 a.C., muestra una escena que ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas. Una figura con túnica se encuentra frente a un grupo de humanos arrodillados, señalando un diagrama que parece representar un plano de ciudad o un sistema de riego. Sobre la escena, los símbolos indican autoridad divina, pero la imagen en sí misma representa instrucción, enseñanza, no adoración. La figura no está recibiendo ofrendas. Los humanos no están postrados por el miedo. Toda la composición sugiere una transferencia de conocimiento, una delegación de responsabilidad. Este patrón se repite en cientos de textos y artefactos antiguos. Los Anunnaki, como arquitectos del orden, interactúan con la humanidad no como creadores distantes, sino como administradores presentes, estableciendo sistemas que los humanos deben mantener. El Génesis de Eridu, una de las primeras narraciones del diluvio, describe el mundo anterior a la catástrofe como el lugar donde nacieron los Anunnaki y se construyeron ciudades. Enumera 5 ciudades: Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sippar y Shuruppak. Y asigna cada una al cuidado de un Anunnaki específico. El texto utiliza la palabra garza, que se traduce como poder divino, pero funcionalmente significa algo más cercano a la responsabilidad o el cargo administrativo. Cada ciudad era una jurisdicción. Cada Anunnaki era un administrador. Lo que distingue estas primeras referencias de la mitología posterior es la ausencia de adornos sobrenaturales. Los Anunnaki no lanzan rayos. No se transforman en animales. No luchan contra monstruos cósmicos. En cambio, asignan recursos, resuelven disputas, regulan el tiempo y mantienen límites entre el orden y el caos. En la cosmología sumeria, el caos está representado por Apsu, las aguas subterráneas, y Tiamat, el mar salado. Ambas son fuerzas que deben ser controladas, canalizadas y medidas para sostener la civilización. La función principal de Enki es gobernar el Apsu, asegurando que el agua dulce fluya por canales en lugar de inundar los asentamientos. Esto es ingeniería hidráulica enmarcada en términos cósmicos. La frontera entre la mitología y la memoria se vuelve difícil de localizar.
Consideremos el debate entre las ovejas y el grano, un texto sumerio que personifica los recursos agrícolas como deidades. La narrativa describe una época anterior a la existencia de las ovejas y el grano, cuando los humanos desconocían el pan y caminaban a cuatro patas comiendo hierba. Entonces, los Anunnaki crearon las ovejas y el grano, enseñando a los humanos a tejer, hornear y cultivar. Despojado de la personificación, el texto describe la introducción de la agricultura doméstica, la transición de la existencia de cazadores-recolectores a la agricultura sedentaria. A los Anunnaki no se les atribuye la creación de la vida misma, sino su organización en sistemas productivos. Son innovadores, quizás, ingenieros posiblemente, pero siempre, en estos textos tempranos, están presentes, activos, terrestres. Entonces algo cambia. La epopeya de Atrahasis, que data de alrededor de 1800 a.C. pero extraída de fuentes más antiguas, describe una crisis en el orden divino. La humanidad se ha multiplicado sin control. El ruido de la civilización perturba a los Anunnaki. Enlil decreta una solución. Diluvio. Pero aquí está el detalle crucial que a menudo se pasa por alto. El diluvio no es un castigo por el pecado humano. Se describe como una medida práctica para reducir la presión demográfica. El lenguaje es administrativo, incluso fríamente pragmático. Y después de que las aguas retroceden, los Anunnaki no regresan al gobierno directo. En cambio, establecen nuevos parámetros. La esperanza de vida humana se acorta. La fertilidad es limitada. Se crea una barrera entre los administradores divinos y la población humana. El texto describe esto como un tratado, un acuerdo negociado entre dos partes que ya no pueden coexistir en estrecha proximidad. Los Anunnaki se retiran, no en la muerte ni en la derrota, sino en una separación deliberada, retirándose del gobierno activo y dejando que la humanidad mantenga los sistemas que establecieron. Textos posteriores, babilónicos, asirios y relatos posteriores, transforman a los Anunnaki en deidades del inframundo, jueces cósmicos y fuerzas abstractas del destino. Los detalles funcionales se desvanecen. La mitología se espesa. Para cuando estas historias llegan a los intérpretes griegos y romanos, los Anunnaki son irreconocibles, reducidos a dioses planetarios y símbolos astrológicos. Pero las fuentes más antiguas los recuerdan de manera diferente. Como gobernadores que medían el tiempo, asignaban tierras, regulaban el agua, establecían leyes y enseñaban agricultura. Como administradores de un mundo ordenado que, por razones que los textos luchan por articular, ya no podían permanecer presentes. La lista de reyes sumerios marca claramente la transición. Después del diluvio, la realeza desciende del cielo por segunda vez, pero ahora pertenece a los humanos. Los reinados regresan a la escala mortal. La administración cósmica termina. Lo que los textos preservan no es el momento en que llegaron los Anunnaki, sino el momento en que se fueron, dejando atrás ciudades, leyes, calendarios y la inquietante sensación de que el mundo alguna vez fue gobernado con más cuidado que ahora. Si los Anunnaki alguna vez gobernaron abiertamente, ¿qué evento marcó el fin de su gobierno? En 1929, el arqueólogo británico Leonard Woolley estaba excavando el cementerio real de Ur cuando sus trabajadores encontraron algo inesperado bajo las tumbas. Una capa de limo limpio depositado por el agua, de 3,3 metros de espesor, estéril y uniforme, sin fragmentos de cerámica, ni cenizas, ni evidencia de habitación humana. Bajo este estrato árido yacían las ruinas de un asentamiento anterior. Muros de adobe destrozados, techos derrumbados, fragmentos de cerámica pintada de un estilo que había desaparecido del registro arqueológico. Sobre el limo, la civilización se reanudó. Debajo, un mundo más antiguo terminó. Woolley telegrafió al Museo Británico con un mensaje que llegó a los titulares internacionales. Hemos encontrado el diluvio. La afirmación era dramática, quizás demasiado dramática, pero la evidencia física era innegable. En algún momento alrededor del 2900 a.C., una inundación catastrófica había sepultado la antigua ciudad bajo los sedimentos depositados por un flujo de agua masivo. La capa era demasiado gruesa para ser resultado de inundaciones estacionales, demasiado uniforme para ser localizada. Y, críticamente, marcaba una clara discontinuidad en la cultura material. Lo que vino después fue diferente de lo que vino antes. El descubrimiento de Woolley no fue aislado. En Kish, las excavaciones revelaron una capa de inundación similar, de 45 centímetros de espesor, que data aproximadamente del mismo periodo. En Suruppak, la ciudad donde, según el Génesis de Eridu,
el héroe del diluvio Ziusudra gobernó como rey. Los arqueólogos encontraron evidencia de una violenta inundación que interrumpió la ocupación alrededor del 2900 a.C. En Uruk, el análisis estratigráfico mostró una brecha en la continuidad del asentamiento que coincidió con inundaciones generalizadas en la llanura mesopotámica. El registro geológico confirmó lo que las tablillas de arcilla habían estado diciendo durante 4000 años. El diluvio no era una metáfora. Era estratigrafía. Pero aquí es donde los textos antiguos divergen marcadamente de las interpretaciones posteriores. Las narraciones sumerias del diluvio, el Génesis de Eridu y la tabla del diluvio fragmentaria encontrada en Nippur, describen el evento no como un castigo divino por la maldad humana, sino como algo más cercano a una catástrofe ambiental. Los dioses no se enfurecen contra el pecado humano. Debaten la política administrativa. En la epopeya de Atrasis, Enlil propone el diluvio porque el ruido de la humanidad se ha vuelto insoportable. No es moralmente ofensivo, pero sí literalmente disruptivo para el orden cósmico. La solución se presenta como práctica, incluso burocrática. Reducir la población, restablecer el equilibrio, reiniciar el sistema. No hay un arco moral, ni una narrativa de redención. Solo la fría lógica del gobierno que enfrenta una situación insostenible. El héroe que sobrevive, llamado Ziusudra en sumerio, Atrahasis en acadio, Utnapishtim en versiones babilónicas posteriores, es advertido por el dios Enki, quien parece operar fuera de la autoridad de Enlil. Enki le ordena al héroe construir un barco, sellarlo con betún y cargarlo con representantes de los seres vivos. Las instrucciones son precisas, técnicas, el tipo de detalles que alguien necesitaría para construir una embarcación impermeable. Cuando llega el diluvio, el texto lo describe no con truenos e ira divina, sino con silencio. Durante 7 días y 7 noches, la tormenta azotó la tierra. Los grandes dioses observaban consternados. Consternación. Ni satisfacción, ni un juicio justo. Se describe a los Anunnaki observando la destrucción que decretaron, pero el tono sugiere algo más cercano al arrepentimiento que a la reivindicación. Un pasaje de la epopeya de Atrahasis representa a la diosa Ninursak llorando al presenciar la destrucción de las ciudades que ayudó a fundar. Este no es el diluvio de la tradición bíblica posterior, donde la justicia divina purifica un mundo corrupto. Es abandono, retirada, el fin de una era no por necesidad moral, sino por una decisión calculada. Y cuando las aguas retroceden, algo fundamental ha cambiado. El Génesis de Eridu describe a Ziusudra ofreciendo un sacrificio tras la disminución del diluvio. Los Anunnaki aceptan la ofrenda, pero no reanudan el gobierno directo. En cambio, el texto registra un pacto, un acuerdo formal que establece nuevos límites. Se permitirá que la humanidad continúe, pero bajo condiciones diferentes. La esperanza de vida se acortará. La proximidad divino-humana se reducirá. El mundo será administrado a distancia. La lista de reyes sumerios captura esta transición con precisión matemática. Antes del diluvio, 8 reyes, reinados imposiblemente largos, administración divina directa. Después del diluvio, la realeza fue descendida del cielo por segunda vez, pero ahora a gobernantes humanos cuya esperanza de vida disminuye sistemáticamente a través de dinastías sucesivas. El primer rey postdiluviano, Gaur de Kis, gobernó 1200 años. Todavía sobrehumano, pero una fracción de las duraciones prediluvianas. Los reinados de su dinastía declinaron constantemente. 960 años, 840 años, 720 años. Para la primera dinastía de Uruk, la duración de los reinados se reduce a 2 dígitos. Para cuando la lista llega a los reyes históricamente verificables, las cifras son completamente humanas. 18 años. 36 años. 25 años. La progresión no sugiere una inflación mitológica, sino un retorno gradual a parámetros mortales, como si alguna cualidad que una vez prolongó la vida se disipara lentamente, desvaneciéndose con la distancia de la era prediluviana. Lo que los escribas registraron no fue fantasía, sino el recuerdo de un umbral cruzado. Antes del diluvio, el mundo operaba bajo un conjunto de condiciones. Después, bajo otro. Las propias capas del diluvio cuentan una historia de violencia repentina seguida de una reconstrucción paciente. En Ur, sobre el limo estéril de Guley, la ciudad comenzó de nuevo. Se colocaron nuevos cimientos directamente sobre el depósito de la inundación, pero seguían las mismas orientaciones que las estructuras enterradas bajo él. Las calles discurrían a lo largo del mismo eje.
Las plataformas de los templos se alzaban sobre el mismo suelo sagrado. La ciudad que emergió no fue un nuevo comienzo. Fue una reconstrucción, cuidadosamente alineada con el modelo en ruinas que se encontraba debajo. En Eridu, los excavadores encontraron algo aún más revelador. Bajo el templo visible más antiguo, designado templo y por los arqueólogos, se encontraban 15 templos más antiguos, construidos uno sobre otro. Cada uno fue destruido y reconstruido sucesivamente. Los niveles más bajos, datados antes del 5000 a.C., mostraban el mismo plan arquitectónico que el superior, un santuario central, una mesa de ofrendas y un altar orientado en la misma dirección. A lo largo de casi 3000 años y 16 iteraciones, el diseño nunca cambió. Cada generación reconstruyó lo perdido, siguiendo un patrón que consideraban original, sagrado y ajeno a su voluntad. Esto es herencia, no innovación. Memoria preservada mediante la repetición, incluso cuando su origen se ha desvanecido sin posibilidad de recuperación. El diluvio no destruyó el conocimiento. Interrumpió la transmisión. Lo que sobrevivió fueron fragmentos. Colecciones de tablillas endurecidas por el fuego, enterradas a una profundidad suficiente para escapar de los saqueadores, cuidadosamente archivadas en los cimientos de los templos, donde escribas posteriores las encontrarían y las copiarían en nuevas colecciones. Los sumerios se describen a sí mismos como redescubridores de lo escrito anteriormente, traductores de textos cuyo lenguaje ya era arcaico, intérpretes de instrucciones que siguieron sin comprender del todo. Un texto del periodo postdiluviano, la dedicación de un templo en Lagas, incluye una frase que aparece repetidamente en las inscripciones de reconstrucción. Lo he restaurado según los escritos antiguos. No, lo he construido como me pareció oportuno. No, he mejorado el pasado. Sino, según los escritos antiguos. La autoridad fluye hacia fuentes anteriores a los constructores, hacia el conocimiento considerado como herencia en lugar de logro. El diluvio, en esta interpretación, no fue el fin del mundo. Fue el fin de una administración. El mundo físico continuó. Las aguas retrocedieron. Las semillas brotaron. Los animales regresaron. Pero la estructura de gobierno se derrumbó. Los Anunnaki, ya fueran administradores literales o representantes simbólicos de un orden perdido, no volvieron al gobierno activo. Se retrajeron a un segundo plano, convirtiéndose en jueces en lugar de gobernadores, observadores en lugar de arquitectos. La humanidad se vio obligada a mantener sistemas que no había diseñado, siguiendo planos que podía copiar, pero no recrear. Y en esa transición yace una pregunta inquietante que los textos preservan, pero no pueden responder. Si el diluvio puso fin al gobierno directo, ¿cómo reconstruyeron los humanos un mundo que creían que no era originalmente suyo? En el Museo de Bagdad, antes de que el caos de las últimas décadas dispersara sus colecciones, se alzaba un ladrillo único en el archivo. Fue recuperado de los cimientos del Zigurate Temenanki en Babilonia, la estructura que los historiadores griegos llamaron la Torre de Babel. El ladrillo llevaba una inscripción cuneiforme del rey Nabucodonosor II, datada alrededor del año 600 a.C., y el texto era inesperadamente preciso. He reconstruido el Temenanki a su antigua altura. Elevé su cima al cielo como era en tiempos pasados. No he construido, no he creado algo magnífico, sino como era en tiempos pasados. Nabucodonosor, gobernando uno de los imperios más poderosos de la historia de la humanidad, describió su mayor logro arquitectónico como un acto de restauración. Y debajo de ese ladrillo, los arqueólogos encontraron evidencia de que decía la verdad. Capas de cimientos más antiguos que se extendían a través de milenios. Cada iteración construida sobre las ruinas de la anterior. Cada una siguiendo el mismo diseño de 7 niveles, la misma orientación, las mismas proporciones sagradas. El Zigurat no fue invención de Nabucodonosor. Fue su herencia. Y gastó enormes recursos asegurándose de que coincidiera con un modelo que él creía antiguo incluso en su propio tiempo. Este patrón se repite en cada ciudad mesopotámica importante. La construcción como recuerdo, la arquitectura como arqueología. La inscripción de cimientos más antigua jamás descubierta proviene de Ur-Nammu, rey de Ur, alrededor del 2100 a.C., tallada en una losa de piedra caliza enterrada bajo el gran Zigurat de Ur. El texto describe su proyecto de construcción. Después de que las aguas del diluvio hubieran arrasado, cuando la realeza descendió del cielo, reconstruye el templo de Nanna tal como existía desde días lejanos. La frase es cuidadosa. Ur-Nammu no afirma haber diseñado el Zigurat.
Afirma haber replicado algo que existía desde tiempos remotos, de una época anterior al diluvio, anterior a su dinastía, anterior a cualquier rey cuyo nombre pudiera verificar. Las excavaciones bajo el Sigurat confirmaron su relato. En las profundidades de la plataforma de Ur-Nammu, los arqueólogos encontraron plataformas de adobe más antiguas. Cada una fue cuidadosamente desmantelada e incorporada a la estructura posterior. Los constructores no se limitaron a apilar nueva construcción sobre ruinas antiguas. Excavaron, midieron y preservaron las antiguas alineaciones antes de construir hacia arriba. Esto no fue una renovación. Fue una réplica. Y la precisión fue extraordinaria. Las esquinas del Gran Sigurat se alinean con los puntos cardinales con menos de 1 grado de error. Una hazaña que requirió sofisticadas técnicas de observación astronómica y topografía. Las medidas de su base siguen proporciones que aparecen repetidamente en la arquitectura mesopotámica. Las mismas proporciones utilizadas en Eridu, Nippur y Uruk. No porque cada ciudad copiara a sus vecinas, sino porque todas copiaban algo más antiguo. En Eridu, el patrón se vuelve aún más sorprendente. Cuando los arqueólogos iraquíes excavaron la ciudad en la década de 1940, esperaban encontrar la secuencia habitual, unos inicios modestos que gradualmente se transformaban en una arquitectura monumental. En cambio, descubrieron algo que desafiaba la lógica del desarrollo. El Templo 16, la estructura más profunda y antigua del sitio, era pequeño pero arquitectónicamente sofisticado. Un santuario rectangular con nichos para ofrendas, una plataforma de altar y un hogar central para el fuego sagrado. La datación por radiocarbono lo sitúa alrededor del 5400 a.C., lo que lo hace más antiguo que las primeras dinastías, más antiguo que la escritura, más antiguo que cualquier monarquía conocida. Sobre él, el Templo 15, construido exactamente con el mismo plano, ligeramente más grande. Sobre este, el Templo 14, también con el mismo diseño, se expandió proporcionalmente. Esto continuó a lo largo de 18 fases de construcción distintas que abarcaron más de 3000 años. Cada templo fue enterrado ritualmente bajo arena limpia antes de construir el siguiente. Todos mantuvieron la misma orientación, la misma disposición interna, la misma posición del altar. Lo único que cambió fue la escala. Los templos crecieron con el tiempo, pero la geometría sagrada se mantuvo constante. Para cuando la construcción llegó al templo y la estructura visible en el periodo histórico, el edificio se había convertido en un enorme templo de plataforma. Pero bajo él yacían 17 versiones anteriores, cada una un eco perfecto de la primera. Alguien, desde el principio, estableció un patrón, y cada generación posterior lo mantuvo con absoluta fidelidad, incluso con el cambio de idiomas, el ascenso y la caída de dinastías, y los arquitectos originales desapareciendo en la prehistoria. La propia forma del Sigurat encarna este principio. Estas pirámides escalonadas, que se elevan en niveles decrecientes hacia el cielo, no eran estructuras prácticas. No contienen almacenes, ni posiciones defensivas, ni zonas residenciales. La enorme inversión en mano de obra, millones de ladrillos de barro, décadas de construcción, la movilización de poblaciones urbanas enteras, dieron lugar a edificios cuya única función era simbólica. Se llamaban Enki en sumerio. Casa de la fundación del cielo y la tierra. El nombre revela su propósito. No eran monumentos a reyes ni tributos a dioses. Eran vínculos arquitectónicos entre el orden terrestre y el cósmico. Representaciones físicas de un modelo cosmológico que consideraba el cielo y la tierra como dominios reflejados que requerían conexión. El Enuma Elish, la epopeya babilónica de la creación, lo describe explícitamente. Tras establecer el orden cósmico, los dioses ordenan, construyamos un santuario, un lugar para su morada. Cuando lleguemos, allí encontraremos descanso. El Sigurat era la contraparte terrenal de un modelo celestial. Y si ese modelo existió primero en el reino divino, entonces cada Sigurat construido en la tierra era, por definición, una copia. Mantenimiento, no creación. Las alineaciones astronómicas refuerzan esta conclusión. En Ur, las esquinas del Sigurat marcan los puntos cardinales con una precisión que requiere un cálculo deliberado. En Uruk, el templo blanco se asienta sobre una plataforma orientada a 15 grados del norte cardinal, un ángulo que coincide con precisión con la inclinación de la cuadrícula de calles de la antigua ciudad, lo que sugiere que todo el plan urbano seguía un marco astronómico predeterminado. En Babilonia, los 7 niveles del Etemenanki se asociaban con los 7 planetas clásicos.
Cada nivel pintado de un color diferente, correspondiente al simbolismo planetario. Negro para Saturno, blanco para Júpiter, rojo para Marte. No se trataba de una elección decorativa. Era una cartografía cosmológica que traducía la jerarquía celestial a una forma arquitectónica. Pero aquí radica la inquietante pregunta, ¿cómo conocieron estos patrones los primeros constructores? Los zigurats más antiguos son anteriores a las matemáticas avanzadas, a la astronomía escrita y a cualquier registro superviviente de técnicas topográficas capaces de tal precisión. Sin embargo, las alineaciones están ahí, incrustadas en las estructuras desde los inicios de la arquitectura monumental. O bien los constructores poseían conocimientos mucho más allá de lo que sugiere el registro arqueológico, o bien copiaban plantillas heredadas de una fuente anterior y más sofisticada. Una inscripción del templo de Ninjirsu en Lagas, datada alrededor del 2050 a.C., describe al rey Gudea recibiendo el diseño del templo en un sueño. La diosa Nidaba se le aparece sosteniendo una tablilla de lapislázuli con el plano de un templo grabado, y le ordena construir según el patrón mostrado. El texto se interpreta a menudo como una visión mística, una inspiración divina, pero leído literalmente, describe algo más. La transmisión de conocimientos arquitectónicos preexistentes a través de documentos heredados. Planos preservados de una época anterior, considerados sagrados precisamente porque se desconocía su origen. Gudea no inventa. Consulta. Mide. Replica. Y cuando su templo está completo, inscribe sus cimientos con la misma frase que aparece en innumerables edificios mesopotámicos. Lo he hecho como era en la antigüedad. Las propias ciudades se trazaron según este principio. La cuadrícula de calles de Uruk, los barrios residenciales de Ur, el distrito de templos de Nippur, todos siguen geometrías que parecen completamente formadas en las primeras capas de ocupación. No hay prueba y error visible en el registro arqueológico. No hay un refinamiento gradual de la planificación urbana. Las ciudades emergen organizadas, como si siguieran planos anteriores a su construcción. En Nippur, los excavadores encontraron algo particularmente revelador. Un mapa de arcilla datado alrededor del 1500 a.C. que muestra el trazado de la ciudad. Parques, puertas, templos y canales están marcados con precisión. Pero el mapa incluye estructuras que no habían existido durante siglos. Edificios destruidos en conflictos anteriores, barrios abandonados y enterrados. El mapa no documentaba la realidad contemporánea. Preservaba una forma ideal, un recuerdo de cómo debería organizarse la ciudad, incluso si las generaciones posteriores ya no podían mantener esa perfección. Esto es lo que define a la civilización mesopotámica. No la ambición de superar el pasado, sino la disciplina para preservarlo. Cada ladrillo colocado en alineación con los cimientos antiguos. Cada templo reconstruido sobre suelo sagrado. Cada zigurat elevándose en niveles que reflejaban el orden cósmico. Toda la civilización se organizó en torno al principio de que lo más importante ya estaba establecido, y el papel de la humanidad no era innovar, sino recordar, mantener lo que se había dado. Pero eso plantea la pregunta que los propios textos no pueden responder: ¿de dónde provino el conocimiento utilizado para reconstruir estas ciudades? En el Museo Británico, el número de catálogo K160 contiene un fragmento de arcilla no más grande que un teléfono inteligente. Fue excavada en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive a mediados del siglo XIX. Forma parte de una colección que abarca miles de años de conocimiento acumulado. La tablilla es un texto matemático que data de alrededor del año 1800 a.C., pero copiado de fuentes que el propio escriba identifica como escritos antiguos prediluvianos. La superficie contiene un problema geométrico: calcular la diagonal de un rectángulo mediante lo que hoy llamamos el teorema de Pitágoras. La solución no se presenta como un descubrimiento ni como el resultado de una experimentación matemática, sino como un hecho establecido. No se ofrece ninguna prueba, ni se muestra ninguna derivación, solo la respuesta, precisa y completa, como si el escriba estuviera copiando de un manual de referencia cuyo origen no pudiera rastrear. Debajo del cálculo, aparece un breve colofón. Escrito según el texto antiguo. Sabiduría de la casa de Enki. La casa de Enki. El dios al que se le atribuye el gobierno del agua dulce, la sabiduría y lo que los sumerios llamaban Namku, los secretos del arte. No el inventor de las matemáticas, sino su custodio. No el creador del conocimiento, sino su transmisor. Así es como los textos mesopotámicos describen sus propios fundamentos intelectuales. Como herencia, no como innovación.
El mismo patrón se observa en todos los ámbitos del conocimiento avanzado. La escritura misma, la tecnología que hizo posible la preservación de todos los demás conocimientos, se atribuyó a la diosa Nisaba. Los himnos del templo la describen no como inspiradora de la invención humana, sino como la que reveló la tablilla y abrió la casa del aprendizaje. El lenguaje sugiere la revelación de algo que ya existía, esperando ser accedido. Un texto de Uruk, datado aproximadamente en el 2600 a.C., contiene una oración a Nisaba antes de comenzar una tarea de escriba. Señora que conoce los secretos más recónditos, que posee la tablilla de lapislázuli, ábreme los secretos de tu sabiduría. La tablilla de lapislázuli. Un objeto simbólico que representa el conocimiento fijo y permanente, inscrito en piedra en lugar de arcilla. Conocimiento que existía antes del escriba, antes de sus maestros, antes de la propia institución de la escritura. Y, de hecho, cuando la escritura cuneiforme aparece en el registro arqueológico alrededor del 3400 a.C., ya es sistemática. Más de 1200 signos distintos capaces de representar sílabas, palabras y conceptos abstractos. No existen etapas preliminares ni protoescrituras más simples que muestren un desarrollo gradual. El sistema de escritura parece plenamente funcional, empleado de inmediato para contabilidad compleja, contratos legales y registros administrativos. La lingüista Denise Mann-Pesserat propuso que la escritura cuneiforme evolucionó a partir de fichas de arcilla utilizadas para contabilidad. Pero las propias fichas, pequeñas formas geométricas que representan cantidades de grano, animales o aceite, aparecen repentinamente alrededor del 3500 a.C. sin precedentes claros. Y el salto de las fichas tridimensionales a los signos bidimensionales requiere una abstracción conceptual que debería dejar rastros de desarrollo. Sin embargo, no existe ninguna. El sistema parece completo. La astronomía muestra el mismo patrón. La tablilla de Venus de Ammisaduqa, copiada durante el reinado de un rey babilónico alrededor del 1650 a.C., registra los movimientos de Venus con asombrosa precisión. La tablilla registra la salida y puesta helíacas del planeta durante un periodo de 21 años, anotando sus desapariciones tras el Sol y sus reapariciones en el horizonte. La precisión requiere siglos de observación continua, rastreando un ciclo que se repite cada 8 años pero cambia contra el calendario, lo que requiere el reconocimiento de patrones a largo plazo. Pero aquí está la anomalía. Las observaciones no se presentan como descubrimientos recientes. El texto afirma explícitamente que fue copiado de tablillas más antiguas que datan de la primera dinastía de Babilonia, alrededor de 1900 a.C., que a su vez fueron copiadas de fuentes anteriores. Una nota marginal dice, según las antiguas observaciones de Anu y Enlil. Anu y Enlil. Dos de los principales Anunnaki, a quienes se les atribuye conocimiento celestial antes de que gobernara cualquier rey humano. Los escribas no afirmaban haber hecho estas observaciones ellos mismos. Las preservaban, transmitiendo datos astronómicos cuyo origen desapareció en la prehistoria. Las tablillas MUL, APIN, que datan de alrededor del año 1000 a.C. pero que contienen material de al menos un milenio antes, enumeran constelaciones, ortoestrellas y movimientos planetarios. El texto describe el cielo con la confianza de una larga familiaridad. No se trata de las observaciones vacilantes de los pioneros que aprendían a cartografiar el firmamento, sino de la refinada notación de expertos que mantenían un catálogo heredado. Y las matemáticas contenidas en estos textos astronómicos son igualmente sofisticadas. El conteo en base 60, el sistema sexagesimal que aún se usa para medir el tiempo y los ángulos, aparece sin explicación en las primeras tablillas matemáticas sumerias. No existe un precursor más simple de base 10. No hay una transición gradual del conteo con los dedos a las matemáticas abstractas. El sistema simplemente está ahí, completamente operativo, capaz de expresar fracciones, calcular áreas y resolver problemas algebraicos. Una tablilla de Nippur, datada alrededor del año 2000 a.C., contiene un problema que implica interés compuesto, calculando el crecimiento de un préstamo a lo largo de varios años. La solución utiliza funciones exponenciales, demostrando conceptos matemáticos que no deberían existir sin un amplio desarrollo teórico. Sin embargo, la tablilla presenta la fórmula como conocimiento común, algo que cualquier escriba experimentado reconocería. La medicina sigue la misma trayectoria. El manual de diagnóstico, atribuido al médico Esagil Kinapli, datado alrededor del año 1000 a.C., pero basado en fuentes siglos más antiguas, enumera los síntomas, el diagnóstico y el pronóstico de docenas de afecciones.
El texto describe exámenes físicos con precisión clínica, tomar el pulso, observar el color de la piel, registrar los cambios de temperatura, analizar las secreciones. Se trata de medicina empírica, pero parece ya sistematizada, organizada en categorías diagnósticas que sugieren un largo perfeccionamiento. El texto atribuye su conocimiento no a médicos recientes, sino a Ninurta y Gula, deidades asociadas con la curación que revelaron el arte de la medicina a la humanidad. Los códigos legales demuestran este patrón con mayor claridad. El código de Ur-Nammu, que data alrededor del año 2100 a.C., suele considerarse el código legal más antiguo del mundo. Sin embargo, el prólogo desmiente esta afirmación. Ur-Nammu se describe a sí mismo no como el autor de la ley, sino como su restaurador. Después de que la realeza descendiera del cielo, después de que An y Enlil le dieran la ciudad a Nanna, establecí la justicia en la tierra según la verdadera palabra de Utu. Utu, el dios del sol asociado con la justicia y la verdad. Las leyes se describen como principios eternos que existen independientemente de la autoridad humana y que los reyes se limitan a hacer cumplir. La innovación de Ur-Nammu no consistió en crear leyes, sino en reinstaurarlas tras un periodo de caos. Las leyes en sí mismas son sofisticadas, castigos graduales según la gravedad de la infracción, distinciones entre daños intencionales y accidentales, protección para viudas y huérfanos, regulaciones que rigen los contratos y la propiedad. No se trata de una justicia primitiva que evoluciona lentamente hacia la equidad. Se trata de un sistema legal maduro que se restaura tras una interrupción. Incluso la agricultura, la tecnología fundamental de la civilización, se describe como un don más que como un logro. El almanaque del agricultor sumerio, que data de alrededor del 1700 a.C., proporciona instrucciones detalladas para arar, regar, cosechar y trillar. Sin embargo, las primeras líneas atribuyen el conocimiento a Ninurta, quien dio el arado a la humanidad y enseñó a sembrar. El texto no describe el ensayo y error, el aprendizaje gradual ni la mejora experimental. Presenta la agricultura como una sabiduría heredada, practicada correctamente siguiendo instrucciones anteriores a los propios agricultores. Lo que emerge en todos estos dominios es una postura epistemológica consistente. El conocimiento existía antes de que los humanos lo poseyeran. Y la tarea de la civilización es la preservación, no el descubrimiento. Las narrativas modernas describen el progreso como acumulativo. Cada generación se basa en la anterior, los errores se corrigen mediante la experiencia, la comprensión se profundiza con el tiempo. Pero los textos mesopotámicos describen algo más cercano a la recuperación. Fragmentos de conocimiento antiguo preservados a través de la catástrofe, copiados una y otra vez para evitar mayores pérdidas, mantenidos incluso cuando el contexto original se ha olvidado. Los propios escribas lo comprendieron. Los colofones, notas marginales que describen la procedencia de una tablilla, incluyen con frecuencia frases como, copiado del texto antiguo, que nadie lo altere. Escrito según el conocimiento antiguo. Que no se pierda. Estas no son las palabras de innovadores confiados en sus descubrimientos. Son las palabras de archivistas aterrorizados por el olvido. Y si el conocimiento fue heredado en lugar de inventado, si las matemáticas, la astronomía, la medicina y el derecho fueron dones transmitidos desde una época anterior, entonces la pregunta se vuelve inevitable. Si este conocimiento fue heredado, ¿por qué otras civilizaciones recuerdan el mismo patrón? En el Museo Egipcio de Turín, un rollo de papiro se extiende casi 6 pies de largo cuando se desenrolla. Fue descubierto a principios del siglo XIX entre los archivos reales de Tebas y catalogado como la lista de los reyes de Turín, datada en el reinado de Ramsés II alrededor del 1250 a.C. El papiro enumera a todos los faraones de Egipto en orden cronológico, comenzando con la primera dinastía alrededor del 3100 a.C. y avanzando hacia atrás en el tiempo. Pero la lista no se detiene en los gobernantes humanos. Antes del primer faraón mortal, el escriba registra una secuencia anterior. El reinado de los dioses. Ta gobernó durante 9000 años. Ra durante 1000 años. Su, Heb, Osiris, Set y Horus. Cada uno gobernó durante siglos. Luego vinieron los Chemsujor, los seguidores de Horus, reyes semidivinos que unieron la era de los dioses con la era de los hombres. Solo después de esta extensa cronología divina, la lista pasa a Narmer, el primer faraón reconocido históricamente, y el comienzo de lo que los egiptólogos aceptan como historia documentada. El papiro trata a ambas secciones de forma idéntica. Mismo formato, mismo lenguaje formal, misma precisión contable.
El escriba no distinguía entre gobernantes mitológicos e históricos. Ambos se registraban como sucesión factual. Ambos se consideraban eslabones legítimos de una cadena ininterrumpida de gobierno. No se trataba de genealogía simbólica. Era documentación constitucional. Y Egipto no era el único en preservar tales registros. A lo largo del mundo antiguo, separadas por océanos y milenios, las civilizaciones describen independientemente el mismo patrón, una era anterior gobernada por seres no humanos, una transición catastrófica y la humanidad heredando un mundo disminuido. La coherencia es inquietante. En los Puranas, textos hindúes recopilados entre el 300 y el 1000 después de Cristo, pero que se basan en tradiciones orales mucho más antiguas, el tiempo cósmico se divide en yugas. Vastas épocas de orden decadente y caos creciente. El Satyayuga, la primera era, duró 1.728.000 años y se caracterizó por el Dharma perfecto, la presencia divina y el gobierno directo de los dioses. Los humanos existían, pero no gobernaban. Vivían bajo la administración de los devas, seres celestiales que mantenían la ley cósmica, regulaban el tiempo y enseñaban las ciencias sagradas. El texto describía esta era no como un paraíso, sino como un gobierno ordenado. Un mundo donde la autoridad descendía de reinos superiores y los humanos eran receptores del conocimiento, no sus creadores. Luego, las eras declinaron. El Treta Yuga vio disminuir la presencia divina. El Dvapara Yuga trajo consigo un mayor retraimiento. Para la era actual, el Kali Yuga, los dioses se han retirado por completo y la humanidad se gobierna a sí misma en decadencia moral y espiritual, guiada únicamente por recuerdos fragmentados de lo que una vez se conoció con claridad. La estructura refleja con precisión la lista de reyes sumeria. Gobierno divino, transición catastrófica, gobierno humano operando a la sombra de un pasado mayor. En Mesoamérica, el patrón se repite con diferentes nombres, pero con la misma lógica. El Popol Vuh, la narrativa de la creación de los mayas quiché, describe múltiples intentos fallidos de creación antes de la era humana actual. Cada mundo anterior estuvo gobernado por seres que no eran del todo humanos. Gente de madera, gente de barro, formas incompletas que carecían de las cualidades necesarias para una verdadera civilización. Luego vinieron los dioses mismos. Kukulcán, la serpiente emplumada, quien enseñó astronomía, agricultura y calendario. Quetzalcóatl entre los aztecas. Viracocha entre los incas. Cada uno descrito como un dios maestro que llegó del otro lado del agua o descendió del cielo, estableció el orden, instruyó a la humanidad en las artes de la civilización y luego partió con la promesa de regresar. Los Anales de Cuautitlán, un manuscrito azteca del siglo XVI que preserva las tradiciones precolombinas, describen 5 eras mundiales anteriores, cada una de las cuales terminó en catástrofe. La era actual, el quinto sol, es la era de la humanidad, pero se describe explícitamente como temporal, destinada a terminar como las eras anteriores. Lo sorprendente no es el contenido mitológico, sino el tratamiento historiográfico. Las cronologías aztecas registraron estas eras cósmicas junto con sucesiones dinásticas y eventos históricos, utilizando los mismos sistemas de datación y el mismo tono narrativo. El reinado de Quetzalcóatl no fue categóricamente diferente del reinado de los emperadores Tlatoani posteriores. Ambos fueron tratados como gobernantes legítimos cuyo gobierno moldeó la civilización. En China, el patrón se repite. Los Anales de Bambú, una historia cronológica compilada alrededor del año 300 a.C. a partir de textos supuestamente descubiertos en una tumba antigua, comienza con el reinado de Juan Di, el emperador amarillo, alrededor del año 2697 a.C. Pero antes de él, la crónica enumera a gobernantes anteriores. Los 3 soberanos, que gobernaron durante miles de años cada uno, enseñando agricultura, medicina y gobierno. A Fuxi, el primer soberano, se le atribuye la revelación del primer Ching, el sistema de hexagramas utilizado para la adivinación y la cartografía cosmológica. Zenón enseñó medicina herbaria y agricultura. Nuba estableció las costumbres matrimoniales y el orden social. Cada uno es descrito no como inventor de estas cosas, sino como revelador o transmisor de ellas. Conocimiento que existía antes de la implementación humana. Los eruditos confucianos posteriores lucharon con estos relatos. ¿Eran los 3 soberanos seres literales o representaciones simbólicas de desarrollos culturales? Los textos mismos rechazan esa distinción. Registran reinados, enumeran logros y tratan a estas figuras como administradores históricos cuyo gobierno precedió a las primeras dinastías verificables.
Incluso en el Pacífico, las culturas isleñas aisladas conservan recuerdos similares. La tradición hawaiana describe a los Meneune, una raza de maestros constructores que construyeron templos, estanques de peces y caminos antes de la llegada de los colonos polinesios. Las estructuras que se les atribuyen, como el estanque de peces Alecoco en Kauai, demuestran una sofisticación de ingeniería que parece desproporcionada a la cronología conocida de asentamiento de la isla. Las historias orales maoríes hablan de los Patupayaree, seres de piel pálida que poseían conocimientos avanzados y vivieron en Nueva Zelanda antes de la migración polinesia. They withdrew into the forests and mountains as human settlement expanded, leaving behind only scattered remnants of their presence. These are not global myths clearly derived from a common source. They emerge from cultures with no documented contact, separated by geography and chronology. Yet they share structural elements that suggest not diffusion but independent preservation of a pattern. Governance by non-human or semi-divine beings. Transmission of advanced knowledge. Catastrophic transition. Withdrawal of the earlier rulers. Humanity inheriting systems it did not create. The question is not whether these cultures borrowed from each other. The evidence for that is absent. The question is why they would independently develop the same narrative framework. One possibility, universal psychological archetypes. Humanity's natural tendency to project authority onto imagined divine ancestors. But this explanation falters when confronted with specificity. The Egyptian Chimsuhor are not vague mythological figures. They are listed with reign lengths, associated with specific nomes, provinces, and credited with establishing legal and religious institutions that persisted into historical periods. The Mahabharata describes the weapons and flying machines of the gods with technical detail that reads less like fantasy and more like corrupted memory of technologies the authors could no longer replicate. The Sumerian tablets listing the Anunnaki's administrative assignments, who governed which city, who controlled which domain, are not archetypal stories. They are bureaucratic records, the kind of text civilizations produce when documenting actual governance structures. If these were purely symbolic, why were they treated with the same archival rigor as verifiable historical records? The ancient scribes, priests, and historians who preserved these accounts did not categorize them as mythology. They integrated them into chronologies, referenced them in legal arguments, used them to establish territorial claims and dynastic legitimacy. They treated pre-human rule not as metaphor but as historical fact requiring documentation. And perhaps most tellingly, they described the end of that rule with profound loss, not liberation. The Egyptian texts lament the departure of the gods. The Hindu Puranas describe the declining yugas with nostalgia for divine governance. The Mesoamerican accounts anticipate Quetzalcoatl's return because his absence is experienced as abandonment. Even the biblical narrative, which reframes earlier traditions through monotheistic theology, preserves the memory of a time when heaven and earth were closer, when divine beings walked among humans, and when that proximity ended through catastrophe. These are not stories of humanity triumphantly seizing its destiny. They are stories of inheritance, remembrance, and the weight of maintaining what was given. If the pattern appears globally, preserved independently across cultures that developed in isolation, then either humanity possesses a universal psychological need to imagine divine prehistory, or the memory being preserved predates the divergence of these civilizations, echoing something older than the cultures that remembered it. The texts themselves cannot answer this, but they preserve the question with uncomfortable consistency. If these memories were symbolic, why were they treated as historical truth by ancient peoples? In 1976, linguist Samuel Noah Kramer published a translation of a Sumerian text that had been overlooked for decades in the archives of the University Museum in Philadelphia. The tablet, catalogued as NEF 4486, was a hymn to the city of Eridu, dated to approximately 2500 BC. Most of the text followed familiar patterns. Praising the city's sacred status, celebrating its temples, invoking divine protection. But one passage stopped Kramer mid-translation. When kingship was brought down from heaven, Eridu was chosen. The Anunnaki who determined destinies met together. An, Enlil, Enki, and Ninursak fashioned the black-headed people. The phrase fashioned the black-headed people appears repeatedly in Sumerian literature as a reference to humanity. But this text placed the action firmly in historical time. After kingship descended, in the city of Eridu, by identifiable beings acting in council. This was not cosmic creation ex nihilo. This was something closer to establishment or organization. The Anunnaki shaping an existing population into a governed civilization. The question that has haunted Mesopotamian scholarship ever since is simple and unanswerable. Who were the Anunnaki? The term itself provides limited clarity.
Linguistically, Anunnaki derives from an, Eabin, and Ki, heirs, with Naki possibly indicating those of or offspring of the etymology suggests beings associated with both celestial authority and terrestrial presence. Not purely divine, not purely human, but occupying some intermediary category. The Sumerians clearly distinguished them from later deities. Early translations rendered them as gods, collapsing the Anunnaki into conventional religious terminology. But the Sumerian concept of divinity was far more complex than later Western categories allow. The word Dingur, often translated as God, could refer to celestial bodies, natural forces, deified ancestors, or powerful living individuals. It was not a theological term, but a designation of elevated status. The Anunnaki were Dingur, but so were successful kings, legendary heroes, and personified concepts like justice or wisdom. This ambiguity becomes crucial when examining how ancient peoples themselves understood these figures. One possibility, the Anunnaki represent deified ancestors. Real human leaders whose accomplishments were magnified through oral tradition until they assumed mythological proportions. This interpretation has precedent. Egyptian pharaohs were deified upon death. Chinese emperors claimed divine mandate. Roman emperors were posthumously declared gods. If early Mesopotamian rulers established particularly successful dynasties, later generations might have elevated them into the pantheon, attributing civilization's foundations to their wisdom. The impossibly long reign lengths in the king list could represent dynastic totals or cultural memory compressed into individual figures. Alulim ruled 28,800 years might mean the Alulim dynasty governed for an epoch we can no longer precisely measure. The pre-flood kings become symbolic representatives of an entire era rather than literal individuals. This explanation is tidy, but it struggles against specific textual details. The Anunnaki are never described dying. They do not have tombs. No royal cemetery claims to house their remains. Unlike Egyptian pharaohs or Chinese emperors, whose mortal deaths are carefully documented even as their divine status is proclaimed, the Anunnaki simply withdraw, transitioning from active governance to distant judgment without the biological interruption of death. And their knowledge, astronomy, mathematics, law, architecture, appears too systematically developed to result from the random brilliance of individual rulers remembered through myth. A second possibility, the Anunnaki represent a lost elite culture. A sophisticated civilization that either preceded the Sumerians or coexisted with them before being destroyed by catastrophe. This interpretation accounts for the sudden appearance of advanced knowledge without developmental stages. Perhaps the flood did not end human civilization entirely, but rather destroyed a specific culture whose survivors transmitted fragments of their knowledge to the populations that rebuilt afterward. The Anunnaki would then be cultural memory of this lost elite, remembered not as gods, but as the inheritors of an older, more sophisticated tradition that the post-flood populations could replicate but not fully equal. Archaeological evidence offers ambiguous support. The pre-flood occupation layers at Eridu, Uruk, and other sites show architectural sophistication that seems disproportionate to the limited population estimates. The precision of astronomical observations suggests centuries of continuous measurement. The mathematical knowledge embedded in early tablets implies institutional education systems we cannot trace. But no distinctive material culture identifies these supposed elites. No separate burial practices, no unique pottery styles, no obvious discontinuity in the archaeological record beyond the flood layers themselves. A third possibility, the Anunnaki are mythic memory of governance itself. Symbolic personifications of the abstract principles required to maintain civilization. In this reading, Enki represents hydraulic engineering and water management. Enlil embodies atmospheric order and agricultural cycles. Ninursak personifies birth and biological continuity. Ea Anunnaki becomes a conceptual category rather than an individual being. Humanity's way of organizing and remembering the complex systems that make civilization possible. This interpretation has psychological appeal. Humans naturally personify abstract forces. We speak of justice as blind, fortune as fickle, death as a reaper. Perhaps the Anunnaki were similar cognitive tools, ways of conceptualizing and transmitting technical knowledge before the development of systematic science. Yet this explanation cannot account for the bureaucratic specificity of the texts. When tablets list which Anunnaki governed which city, record their administrative decisions, and describe their councils as resolving practical disputes, the language resists purely symbolic interpretation. Symbols do not meet to decide water rights. Metaphors do not establish legal precedent. The texts describe actions, not attributes. The truth may be that certainty is impossible.
The Sumerians themselves, writing 4,000 years ago, were already recording texts they described as copies of older sources. By the time we can read their accounts, the Anunnaki had already transitioned from active presence to distant memory. Whatever the Anunnaki were, deified ancestors, lost elite, symbolic framework, or something the evidence cannot yet accommodate, the Sumerians did not have direct access to the answer either. What they had was inheritance. Tablets copied from tablets. Temples rebuilt on ancient foundations. Laws enforced because they were considered eternal. A civilization organized around the principle that its greatest achievements belong to the past. And perhaps that is what matters most. Not the identity of the Anunnaki, but the fact that believing in them shaped everything that followed. If you believe your laws were given by beings wiser than yourself, you do not casually alter them. If you believe your cities were designed according to cosmic models, you maintain those designs with sacred precision. If you believe your knowledge was inherited from an earlier age, you focus on preservation rather than innovation. The Anunnaki, whether literal or symbolic, functioned as constitutional authority. A source of legitimacy that transcended any individual king or dynasty. They were the answer to the question, why should we govern this way? Because this is how it was done before. Because this is what was given to us. Because we are heirs, not founders. This belief system persisted for millennia. When Nebuchadnezzar rebuilt Babylon in the 6th century BC, he still described himself as restoring what the Anunnaki had established. When Assyrian kings conquered territories, they justified their rule by claiming to restore the divine order the Anunnaki had originally decreed. The memory outlasted empires. And that persistence suggests the question is not were the Anunnaki real, but rather what happens to a civilization that organizes itself around inherited authority. It becomes conservative in the deepest sense. Dedicated to conservation. To maintaining what was given. To preventing further loss. Innovation happens not through bold departure from tradition, but through careful interpretation of ancient texts, trying to understand what the ancestors knew. Progress becomes recovery. Discovery becomes remembrance. And humanity lives not as the creators of its own destiny, but as the stewards of something older, responsible for passing it forward, even when the original meaning has grown dim. What does it mean to live in a world you believed was inherited, not created for you? In 1986, archaeologists working in the ancient city of Sippar uncovered a clay tablet that had been deliberately buried in a foundation deposit beneath a temple wall. The tablet was dated to 550 BC, late in Mesopotamian history, when the region had already passed through Sumerian, Akkadian, Babylonian, and Assyrian rule. The inscription was brief, ceremonial, the kind of text typically placed in cornerstones to commemorate construction. But one line disrupted the expected formulas. I have sought out the old foundation and built upon it. I have discovered the ancient writings and followed them exactly, that nothing may be lost. The king who commissioned this text, Nabonidus, was not celebrating innovation. It was confessing anxiety. A deep concern that something essential was slipping away, that the connection to older knowledge was fraying, and that his primary duty was not to surpass the past, but to prevent its complete disappearance. By the 6th century BC, Mesopotamian civilization had existed for over 3,000 years. Yet here, near the end of that long continuity, a king still defined his legitimacy through archaeology. Through excavating older foundations and copying older texts. As though the true source of authority remained buried in a past he could access only through fragments. This was not the confidence of a civilization at its height. This was the posture of inheritors managing decline. And perhaps it had always been. If we step back and view Mesopotamian civilization not as a singular culture, but as a long sequence of recoveries, a different pattern emerges. Not progress building toward greater complexity, but cycles of knowledge rising, catastrophe striking, and fragments being salvaged to rebuild. The archaeological record bears this out. After the flood layers around 2900 BC, cities rebuilt, writing re-emerged, temples rose on ancient foundations. But within a few centuries, the early dynastic period collapsed into warfare and fragmentation. Akkadian conquest followed, briefly unifying the region before its own sudden collapse around 2200 BC, coinciding with severe drought documented in climate records. The third dynasty of Ur restored order around 2100 BC, but it too fell within a century to invasion and internal collapse. Recovery reached back to older sources. Copying ancient texts. Restoring old temples. Invoking the authority of the Anunnaki to legitimize new dynasties. Knowledge did not accumulate smoothly. It resurged, then faded, then resurged again.
One tablet from the Old Babylonian period, around 1800 BC, contains a scribal lament. The old writings are damaged. The ancient knowledge grows dim. We copy what we can understand and preserve what we cannot. The scribe was acknowledging that even in his time, still within what we consider ancient history, much had already been lost. He was working with sources he could not fully interpret, preserving them mechanically because their authority was recognized even when their meaning was obscure. This is the pattern that defines post-flood civilization. Custodians cheap of inheritance poorly understood. Consider what the Mesopotamians preserved across millennia. Mathematical tablets solving problems that would not re-emerge in Western mathematics until the Renaissance. Astronomical tables tracking planetary cycles over centuries. Medical diagnostic procedures that presuppose systematic empirical observation. Legal codes balancing individual rights and social order with philosophical sophistication. None of this knowledge shows steady linear development. It appears, persists through careful copying, occasionally expands, then contracts during periods of collapse, only to be revived when stability returns. The historical trajectory is not an upward curve, but a wave. Cresting, breaking, reforming. And always, the reforming required looking backward. When Hammurabi codified laws around 1750 BC, his prologue explicitly states he was restoring justice as it was in the days of old. When Ashurbanipal built his great library at Nineveh in the Septima Century BC, he dispatched scholars across the empire to find and copy ancient tablets, prioritizing preservation over composition. The entire civilization operated on the assumption that the highest wisdom belonged to the past. But here is the question that haunts this perspective. If knowledge could be lost so completely that later generations preserved texts they could not fully understand, what had already been lost before the first tablet was written? The Sumerian king list begins with kingship descending from heaven, but it does not describe what preceded that descent. The Era de Genesis mentions the Anunnaki creating order, but it does not explain what existed before chaos was organized. There is always an earlier stratum the texts reference but cannot access. Temple foundation deposits contain tablets describing buildings as restorations of structures from before the flood, but no architectural plans survived from that era. Medical texts cite procedures according to ancient practice, but the experiments and observations that developed those practices are absent from the record. The earliest accessible sources are already pointing backward to something older. This suggests that what we call Sumerian civilization might itself have been a recovery. The reconstruction of an earlier order whose details were already fading when the first cuneiform tablets were pressed into clay. And if that is true, then human history as we understand it begins not at the beginning but in the middle of a much longer story. What came before writing? The texts say knowledge was given. Laws descended from heaven. They existed before humans practiced them. Whether this reflects literal transmission from an earlier culture, symbolic memory of a lost developmental phase, or something the evidence cannot yet accommodate, the belief itself shaped everything that followed. Mesopotamian civilization did not organize itself around conquest, expansion, or innovation. It organized itself around memory. The sacred duty to preserve what had been entrusted. To maintain what had been established. To prevent further loss. This is why ziggurats were rebuilt in exactly the same form for millennia. Why mathematical formulas were copied without alteration even when their applications were forgotten. Why legal codes invoked ancient authority rather than royal decree. Why scribes spent their lives copying tablets from older tablets, preserving texts whose purpose was no longer clear. The culture was not static. It adapted to new challenges, responded to invasions, developed new technologies. But it never claimed these adaptations as original achievements. Every innovation was framed as recovery. Every advancement as restoration of what had been. Perhaps this is what it means to live as heirs rather than founders. You do not casually discard what you believe was given. You do not experiment recklessly with systems you did not design. You recognize that your understanding is partial, that those who came before possess knowledge you have not recovered, and that your primary responsibility is not to surpass them, but to transmit what remains. The weight of this worldview is visible in the texts themselves. When Assyrian scribes described their libraries, they did not boast of new compositions. They catalogued how many ancient tablets they had recovered. When kings dedicated temples, they did not celebrate architectural innovation. They confirmed alignment with older foundations. When physicians treated patients, they cited authorities whose names reached back through generations into prehistory. Authority flowed backward toward sources that grew increasingly remote but nevertheless binding. An absence, the gaps in knowledge, the texts that were damaged, the practices that could no longer be performed correctly,
shaped the culture more powerfully than presence. The Anunnakis' withdrawal created the vacuum that defined Mesopotamian civilization. They were remembered not for what they did while present, but for what their absence meant. A world that once operated more smoothly, more justly, with greater clarity than it now did. Every ritual was an attempt to maintain connection to that vanished order. Eberi Temple was a physical link to divine architecture. Eberi copied tablet was resistance against complete forgetting. This is not mythology in the sense of comforting stories told around fires. This is organized cultural memory deployed as constitutional framework. The past functioning as the permanent government under which all temporary human rulers operated. And the past, in this system, always wins. Even when empires fell, even when languages changed, even when populations were displaced and cities abandoned, the texts survived. Buried in foundation deposits, archived in temple libraries, copied and recopied until the knowledge they contained outlasted the civilizations that produced them. Perhaps humanity's first role was never mastery, but remembrance. Not the triumphant march toward progress, but the patient, uncertain work of preserving fragments from a world that ended before we fully understood it. Each generation passing forward what it inherited, adding what it could, losing what it must, hoping the next generation would understand more than they did. And if we are heirs to a forgotten world, standing in the aftermath of an age we can no longer fully reconstruct, then the question becomes uncomfortably contemporary. If we are heirs to a forgotten world, what will future civilizations believe we once knew and lost?